Opinión pública. Queridos amigos, seguimos avanzando en esta noche especial de Mentiras Verdaderas, donde discutimos temas relevantes, temas país, porque la guerra contra los alimentos que nos hacen daño ha comenzado. Es el próximo día 27 de junio, la fecha tope para el famoso etiquetado, este disco pare negro que usted podrá ver en muchos alimentos altos en azúcar, sodio, grasas saturadas y calorías. El etiquetado y la nueva legislación que regula también la publicidad es la siguiente nota de Mentiras Verdaderas. Para el 27 de junio se fijó la fecha límite en la que los productores tendrán que incluir en sus envases los octágonos de color negro que imitan un signo pare y advierten sobre los alimentos envasados y bebidas que contienen altos niveles de azúcar, sodio, grasas saturadas y calorías. Es la nueva ley de etiquetados y regulación de la publicidad, una medida que no ha dejado indiferente a nadie, pues impacta directamente a uno de los pilares de la economía nacional, así como también al presupuesto y a los hábitos alimenticios de las familias chilenas. La normativa, que ha sido calificada por la Asociación de Supermercados como la más estricta de Latinoamérica y una de las más restrictivas del mundo, ya cobró sus primeras víctimas al anunciarse. Por ejemplo, las golosinas que incluyan juguetes como gancho ya no podrán comercializarse. Es así como algunos productos clásicos desaparecerán del mercado, ya que ningún alimento poco saludable podrá incluir un regalo en su interior ni ser promovidos con publicidad. La medida, ha explicado el Ministerio de Salud, no busca la prohibición, sino que la transparencia en la información y el control de la publicidad dirigida especialmente a los niños. Una persona a la hora muere en Chile por problemas vinculados al exceso de peso, según números del MinSal. Es la alarmante cifra que la nueva legislación busca revertir. Según la última encuesta nacional de salud, un 65% de los chilenos, es decir, más de la mitad, sufre de algún grado de sobrepeso. Chile ocupa el primer lugar en Latinoamérica y el sexto a nivel mundial en obesidad infantil según la OMS. Se trata, sin duda alguna, de un problema que requiere del compromiso de todos los sectores de la sociedad para revertir una situación que lentamente toma ribetes críticos. ¿Es una ley de etiquetados suficiente para el combate de esta problemática? Esta noche, junto a un panel de expertos, discutiremos los alcances de la medida. Y gracias a útiles consejos, conoceremos más sobre la ansiada alimentación saludable. Queridos amigos, a esta hora de la noche no solo hablamos de la ley de etiquetado, sino que aprendemos a comer sano y rompemos ciertos mitos en torno a que comer sano es más fome y definitivamente es más caro. Panel de expertos también, cuando ya son las 11:46. Saludamos al vocero del Colegio de Nutricionistas, don Paolo Castro. Gracias por tu visita, Paolo. Estamos también con Soledad Reyes, directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile. También está con nosotros Cecilia Castillo, pediatra y nutrióloga de la Clínica Avansalud. Y estamos con la psicóloga y directora del grupo Goce, Carolina Lama, autora de este libro que se llama Quiero ser flaca y feliz, un método visual para bajar de peso. Carolina, gracias por tu visita. Buenas noches. Bueno, teníamos una nota que describe bastante el proceso que hemos vivido como sociedad, también más allá del etiquetado, insisto, pero quiero partir preguntándonos cómo demonios pasamos en tan pocos años de ser un país desnutrido, podríamos decir, a un país obeso. ¿Cómo se explica esta situación? ¿Es solo una realidad chilena o atendemos francamente a un fenómeno mundial? Soledad. La verdad es que no es una cosa tan aguda. Se habló muchos años del tema de la transición epidemiológica y estamos hablando de unas buenas décadas, unas 50, 60 años, 5 o 6 décadas en las que teníamos problemas de déficit nutricionales, donde se instalaron programas nacionales como parte de las políticas de salud destinadas a poder reducir esos problemas nutricionales por déficit, y nos pasamos ahora a esta realidad. Pero uno no le puede adjudicar a esta problemática actual a esas políticas instaladas. Eso ha permitido que este país esté considerado dentro de los más desarrollados de la región.
Son muchos factores los que nos tienen en esta problemática actual que es alarmante. No es solo la alimentación, es la falta de actividad física, es la presión social, temas de imagen, de autoimagen y de exigencias también del medio respecto de eso. Pero yo te diría que el sedentarismo y la mala o la escasa educación respecto de la alimentación saludable es una de las causas de este problema actual. A ver, hay un tema muy interesante porque lo hemos discutido acá en el programa, ¿no? Siempre se le culpa al sedentarismo, se le culpa a la escasa actividad física, en fondo a la flojera del ciudadano común y corriente, esos kilos extra, y poco se habla de los alimentos adictivos, donde es el nuevo etiquetado el que nos va enseñando cosas que no teníamos idea, porque esa tabla nutricional, esa información nutricional que aparece ahí, para mí es chino mandarín. Yo hasta el día de hoy lo intento, les juro que lo intento, me he dedicado a tratar de entender las distintas variables y nombres que le ponen, por ejemplo, al azúcar, y no lo logro comprender. Esto es mucho más simple, un disco pare que te pone clarito, hay alto en azúcar, alto en grasa saturada, alto en sodio, y uno va preciso. Me ha pasado muchas veces, ¿no?, que uno va al supermercado, se acerca a alimentos que parecen ser muy saludables, ¿no? Y ahora con el etiquetado uno se da cuenta que estaba comiendo chatarra virtualmente. Nos lo vendieron muchos años como alimentos saludables y, bueno, los nutricionistas pueden hablar mucho más de eso. Yo, en cuanto a la psicología, puedo hablar que tenemos creencias distorsionadas en torno al comer y cómo nos enfrentamos a ciertos alimentos. Tenemos asociados... ¿Qué tipo de creencias distorsionadas? Que la comida, que el amor se entrega por medio de la comida. Tu madre te manda una colación alta en azúcar, porque con eso te va a subir el ánimo a media mañana. Es muy divertido, de repente uno lo piensa y dice, ¿cómo es que tiene que venir un estudio de Harvard a explicarnos que el azúcar nos sube el ánimo? Cuando la abuelita en el campo, cuando tenía pena, te daba agüita con azúcar para subir el ánimo y para quitar la pena. Entonces le hemos puesto al azúcar un montón de connotaciones que no tenía, y a la comida también. Nos reunimos en torno a una mesa, entregamos cariño por medio de la comida, y después llegan pacientes a los que les tengo que explicar que su madre en realidad no los abrazaba, pero les hacía un rico pastel, claro, como muestra de amor. Y es así como hemos cargado de significados distorsionados la comida. Ahora eso también depende del estrato social, que era lo que hablábamos contigo un poco fuera de cámara. Hay estratos sociales donde no está la capacidad de elegir qué se come, y que ahí es donde el Estado tiene que tomar las cartas en el asunto. El mundo cambió. La explicación a esta epidemia mundial de obesidad y enfermedades crónicas tiene que ver con un sistema que privilegió el desarrollo económico, el consumo, por sobre otra variable. Y esto trae como consecuencia que hayan determinantes sociales como la pobreza, la educación, que están directamente relacionadas con esta epidemia de obesidad. Y uno lo ve en los grupos sociales de menor ingreso económico, son los más dañados desde el punto de vista de tener más obesidad, más diabetes, más hipertensión, y a su vez son los que tienen un menor acceso a buenos cuidados de salud. Y esto uno lo puede observar en otros países, por ejemplo, de América Latina, que son países con un menor desarrollo económico, pero uno puede observar que en aquellas comunidades donde la capacidad de compra es cero, no tienen invasión de estos alimentos ultraprocesados que vemos atrás. Sin embargo, apenas estos grupos mejoran un poco su nivel económico, tienen ingreso al trabajo, son expuestos a estos alimentos que tienen una alta densidad energética, es decir, con lo poquito que tú comes, te comes como el equivalente a una comida del día, rico en azúcar, rico en grasa y rico en sal. Entonces, yo diría que la desnutrición era mucho más fácil de trabajar porque necesitabas dar alimento. El tema de la obesidad
y de las enfermedades relacionadas es mucho más complejo, no es una cosa lineal, es un tema sistémico. Por lo tanto, los abordajes tienen que ser no solamente la educación que hacemos típicamente con los pacientes, sino que tienen que haber medidas mucho más estructurales, como es, por ejemplo, esta ley que explica con loguito la limitación de la publicidad a los niños, la prohibición de venta de estos productos en los colegios, o lo que están haciendo algunas municipalidades, desplazando estos kioscos a la salida de los colegios más allá. Por lo tanto, no podemos decir que una sola medida es la que tenga el mayor impacto, sino que muchas medidas, pero tienen que ser medidas ambientales que contribuyan a enfrentar este problema, porque es muy difícil. No es una causa, sino que es multisistémico. Exacto. Pablo, ¿los alimentos procesados nos están matando? Mira, antes de responderte esa pregunta, de todas formas, dar el agradecimiento por la invitación. Yo sé que es necesario tener más información, por eso te tenemos un regalito del Colegio Nutricionista. Muchas gracias. Para que usted lo tenga, lo pueda revisar. Ahí tenemos distintas revistas con información de interés. Excelente. Así que, y decir que sí, mira, efectivamente. ¿Efectivamente los alimentos procesados nos están matando? En la medida que, por ejemplo, tienen un alto contenido de sal, por supuesto que sí. Partamos por ahí. ¿Qué produce en nuestro organismo a la larga o a la corta el exceso de sodio? Mira, hoy día en Chile hay un estudio que es de carga enfermedad, y ese estudio dice que 1 de cada 8 muertes están asociados al consumo de sal, porque comemos mucha sal. 1 de cada 8 muertes. Y cuando lo vemos con obesidad, 1 de cada 11. Por lo tanto, hoy día el tema de la obesidad, del sobrepeso, del exceso de azúcar, no pasa por una situación social. Y hay que decir que somos víctimas de un sistema. Hay que tener eso siempre bien claro. Hoy día el sistema del consumo. Y en todo ámbito. Y en los alimentos también. Por lo tanto, ese sistema, ese consumismo, que también lo llevamos a la alimentación por las carencias, por las hambres sociales que existen, que las traspasamos entonces de alguna forma y nos hacemos cariños con los alimentos, y que obviamente la publicidad nos seduce para que podamos hacerlo de esa misma manera, está generando que sin darnos cuenta nos estemos haciendo un daño. ¿Cómo podemos entender en la práctica el fenómeno que empieza a sufrir nuestro organismo con el exceso de sodio frente a ciertos alimentos? Me gustaría, ojalá que me dieses ejemplos concretos de alimentos altos en sodio. Ejemplos concretos del sodio es la hipertensión. Está extremadamente relacionado, y no estamos hablando del adulto ni el adulto mayor. Y aquí no estamos hablando, de solamente niños. del paquete de papas fritas, digamos. No, o sea, porque hay alimentos que son súper dulces y que están forrados en sodio. Te voy a dar un ejemplo súper claro. El maní salado. Cuando este decreto, este reglamento sea lo más estricto posible, que va a ser a los 36 meses porque tiene límites diferenciados, no va a quedar alto en sodio. Sin embargo, un cereal, de los cereales azucarados... Eso es para el desayuno, digamos. Sí queda alto en sodio. Por lo tanto, también se generan distintos paradigmas, que no todo lo salado necesariamente es lo que más sodio tiene. A ver, espérate, entonces me estás diciendo que el cereal, ese que viene como que te muestra el trigo bonito, el que viene con el tigre, travieso, el que viene con el elefante, y que viene con muchos monitos para los cabros chicos, tiene más sal que el maní salado. Exactamente. Qué locura. Eso es, por composición nutricional, que de eso es lo que estamos hablando hoy día. Hoy día no estamos hablando de cuánto yo me estoy comiendo, porque no es un tema de elegir finalmente cuánto yo estoy comiendo. Estamos diciendo que estos logos que aparecen es por composición nutricional. Es en sí mismo cuánto tiene, más allá de lo que yo coma. Y en ese sentido, hoy día un cereal azucarado tiene más sodio que un maní salado. Que son cosas distintas, ¿cierto? Lo que yo como tiene que ver con la conducta alimentaria y tiene que ver con la oferta a la que tú te ves enfrentado. La ley de etiquetado tiene que ver, como dice Pablo, con la composición, y se refiere, estos puntos de corte para estas alertas, se refiere a lo que está añadido al producto. Y lo otro, que es un temazo también, es la progresión de estos puntos de corte. Lo que está partiendo hoy día no es la meta de límites, ¿ya? Ejemplo del sodio del que estabas hablando. En este minuto, los productos que van a aparecer con el logo alto de sodio son los que tienen de 800 miligramos por 100 gramos hacia arriba. Y la meta es de 400. O sea, en 4 años más
los alimentos que tengan 400 miligramos de sodio por cada 100 gramos son los que van a salir con este logo alto. O sea, tenemos una brecha y una gran cantidad de productos alimentos que son altos en sodio desde la concepción de la ley 20.606, que no van a estar catalogados en este minuto como altos en sodio, que la población los va a seguir consumiendo. Ahora, eso es un problema. Eso es un tremendo problema. Te quería preguntar, aparte de esto, ¿no? ¿El etiquetado te parece que es una buena medida? A mí me parece que es una buena medida. Quizá lo que no me parece es lo que dice Soledad. Me parece que esperamos 7 años para que saliera la ley. Cuando se empezó a trabajar en esta ley y hablábamos del exceso de azúcar, no se sabía tanto como se sabe ahora y hubo muchas críticas que éramos talibanes, que éramos exagerados, bueno, y la evidencia científica ha mostrado en este momento el daño al azúcar. Pero además hemos esperado 4 años para que salga un reglamento, o sea, llevamos 11 años y vamos a esperar 4 años más para poder tener un etiquetado real, porque lo que está etiquetado en este momento es solo un porcentaje de lo que efectivamente es alto en azúcar. O sea, este es el desde. Este es como, hagamos un corte que no sea tan exigente para que no se asusten todos, dijéramos. Y ahí yo desde mi punto de vista siento que aquí hay un problema técnico. Esto va a dificultar el trabajo de los nutricionistas a nivel de los consultorios, porque lo que dice Paolo va a decir, este alimento es alto en sodio y este que usted tiene al lado también, pero no tiene el logo ahora, lo va a tener en 4 años más. Entonces, del punto de vista técnico, pero también del punto de vista ético, esto es un problema. Nosotros lo insistimos, yo creo que muchos de los que estamos acá insistimos en que esto no era lo adecuado. Sin embargo, al parecer hubo muchas presiones políticas. ¿Tú dices que no era lo adecuado porque te parece que es blanda la normativa? ¿Que es una ley débil frente a la situación de salud que estamos enfrentando? No, yo creo que la ley es una buena ley. Sin embargo, el reglamento, porque para que una ley aplique, cualquier ley necesita un reglamento. El reglamento dio mucho plazo para lograr el objetivo. 4 años en un país que tiene 50% de la población obesa, 50% hipertenso, los abuelitos el 75% son obesos, niños que desde etapas precoces tienen 1, 2 o 3 factores de riesgo. Esperar 4 años más para cumplir exactamente la normativa, para dar plazos para que, no sé, ¿no? Para que mejoren, para que cambien los alimentos, me parece injusto para la población y me parece súper confuso para los profesionales, no los que están en los escritorios, sino que para los profesionales que están en los consultorios, que tienen que hacer la atención directa y que tienen que ponerle la cara a la gente. Eso a mí me parece que es la dificultad. La ley es una buena ley, tiene 3 aspectos: el etiquetado, la prohibición de la publicidad de estos alimentos y además estos alimentos no pueden ser vendidos en los colegios. Por lo tanto, claro, es una ley mucho más completa de otras que conocemos en otras partes del mundo. Sin embargo, si no hubiera habido presiones y probablemente si no hubiera habido tanta debilidad de la autoridad, podríamos tener una ley funcionando 100% en este momento, que es lo que de verdad necesitamos como profesionales de la salud. Carola, te quería preguntar, ¿cuáles son los aspectos psicológicos que llevan a un niño, por ejemplo, a consumir una serie de alimentos poco saludables? O sea, ustedes no son nutricionistas, ustedes pueden saber más que yo, pero los estudios indican que el azúcar es 7 veces más adictivo que la cocaína. Por lo tanto, genera síndrome de abstinencia, genera dependencia, o sea, se me pone un chocolate aquí, soy capaz de atravesar la ciudad entera en busca de él, cosa que no pasa con el té de manzanilla hasta donde yo sé, señores. Yo te escuchaba y psicosocialmente lo que hacemos en torno a la comida y al azúcar sobre todo y a la sal es importante. Y me parece relevante la ley. Creo que entiendo que desde lo técnico le falta, no es mi área la nutrición, pero sí la obesidad y los trastornos que eso genera en la persona como individuo y en su familia.
Y creo que esta es una ley que de todas maneras ya está educando, porque también tiene un artículo donde obliga a los colegios a meter en sus mallas curriculares educación para los niños y actividades que tengan que ver con eso. Entonces yo me he encontrado con muchos de los pacientes que van con sus niños al supermercado y los niños le dicen, pero mamá, no compres eso está mal. Porque el cuadradito, si bien a lo mejor dentro de los parámetros técnicos no cumple todo. No cumple todo, pero para los que no sabemos, que yo me adscribo a lo que decías tú, uno ve las etiquetas y trata de entender, es un alto. Y eso en muchos países ni siquiera se pudo hacer. O sea, en Francia el lobby que hicieron las grandes empresas y las corporaciones fue tremendo. O sea, yo creo que sí, que acá en Chile no estuvo exento de presiones políticas y económicas y que así todo la ley es un buen inicio. O sea, yo estoy bien optimista con lo que está pasando y con las influencias que eso puede tener en la cultura y en la conducta de todos. Ahora, el principio. Ahora, yo me confieso, como muchos, también creo ser adicto al azúcar, ¿no? Y desde chico. El problema es que tuvieron que pasar 35, 36 años para que viese un documental en Netflix que se llama Fed Up, que me enseñó más o menos de qué estamos hablando. La adicción del azúcar mucho más potente que la cocaína, el azúcar comparada como el nuevo tabaco, da la sensación que 50 años más, cualquier artículo con azúcar va a decir esto puede producir esta tremenda cantidad de enfermedades. O sea, piensa, en Chile Pero ¿por qué el Estado no se hizo cargo de eso antes? Y hoy día yo soy un adicto al azúcar como muchos de ustedes. Yo quiero saber qué produce en el organismo, según los expertos, el exceso de azúcar o el hábito de consumir azúcar diariamente en distintos alimentos, ¿no? El subidón del azúcar. Son muy variadas las consecuencias que tiene la ingesta excesiva de azúcar. Uno puede ir desde lo más simple a cosas metabólicamente mucho más complejas. Lo más simple es el exceso, ¿cierto?, de calorías que no aportan ningún otro nutriente y se le llaman clásicamente calorías vacías. Tú puedes comer un alimento que sea azúcar, que contenga azúcares o carbohidratos, pero que te aporta otros nutrientes, como el azúcar que tú encuentras en la fruta. Aporta fibra, aporta vitaminas, una serie de otros compuestos que son nutricionalmente mucho más valorables. En cambio, el azúcar refinada, que es la que se agrega a una serie de productos, el azúcar de mesa, no aporta nada más que calorías y eso te puede aumentar la ingesta energética, y con ingesta energética excesiva tú puedes llegar a desarrollar sobrepeso. Y todos los problemas que tenemos de enfermedades, la gran mayoría de ellos transita por el camino de la obesidad. La mayor tasa de enfermedades cardiovasculares, la misma hipertensión, la diabetes, la resistencia a la insulina. En diabetes no, pero quizás en la velocidad de aumento en la prevalencia de diabetes vamos muy bien encaminados para tener algún récord ahí. Curiosamente, que eso ya va a algo más metabólico, la mezcla de algunos tipos de azúcares con sodio genera mucho más riesgo de hipertensión que solamente consumir sodio, ¿no? Entonces la gama de consecuencias para la salud es tremenda. Pero también hay niños, perdón, a ustedes les debe tocar en los consultorios, niños 10 años con resistencia a la insulina, cosa que eso no se veía antes. Y con 6 también. Sí, con infarto al miocardio. A mí me tocó hace poco atender a un paciente que tenía un bypass y tenía 13 años y le habían hecho un bypass gástrico y además un bypass coronario, y en la familia se comían 2 sacos de papa a la semana y eran 3 personas. O sea, sí, que tiene que ver con el acceso. Pero yo creo que está dado porque la alimentación hoy día es considerada de menos importancia. O sea, si nos ponemos a ver el cómo, por ejemplo, comen los niños en los colegios, demuestra que no hay una gran relevancia de la alimentación dentro de nuestro sistema. O sea, a ti te gusta comer en un plato, a mí también. Nos gusta tener una cuchara, un tenedor. ¿Por qué a los chiquillos les damos en bandeja de hierro? Una bandeja de plástico, donde se presenta mal el alimento, donde las temperaturas se mezclan, en un ambiente cerrado donde los olores no son los adecuados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Le estamos dando importancia a la alimentación como un fenómeno social o lo estamos viendo desde los nutrientes y lo vamos a seguir viendo desde los nutrientes de aquí para adelante? Eso no puede ser. Finalmente nosotros no comemos por una razón, necesariamente una razón de salud. Comemos por una razón social.
porque hace parte de nuestros vínculos en el día a día. Es por eso que nosotros tanto hemos insistido en los medios también con la inclusión de los nutricionistas en los colegios, porque entendemos que en medidas como estas no es el profesor el que se tiene que hacer cargo. ¿Por qué le vamos a traspasar a un profesor con una formación que es pedagógica la importancia y la relevancia de los sistemas alimentarios al interior de los colegios, donde aplica esta ley, pero también aplica la higiene y la inocuidad de esos alimentos? O sea, por una parte no queremos que se nos enfermen de obesidad, por otra parte no queremos tampoco que se nos enfermen de diarreas por Escherichia coli que se pudiese presentar por una mala supervisión dentro del establecimiento. Y tú vas hilando varias cosas de todo lo que se ha ido comentando. Sin duda que el tema de la implementación de la ley, que es el reglamento que salió 4 años después de que estaba la ley y que además va a tener 4 años más para que esté en el 100% de cumplimiento de las metas que se quieren. Ya hemos esperado harto tiempo, pero es un avance. Es un avance, es algo que orienta para hacer una buena selección o una mejor selección de los alimentos versus lo que teníamos disponible, que era este etiquetado que era chino para ti y chino para mucha gente, incluido nosotros los nutricionistas en muchas ocasiones. O sea, ni siquiera un nutricionista se mueve como pez en el agua con esta tabla que presenta no necesariamente. No necesariamente. O sea, si no lo entiende un nutricionista, ¿qué queda para el resto de la Si tú quieres que alguien se repita el ramo, entonces le pasa una etiqueta. Me parece vergonzoso. Sí, ¿no? Y los nombres que van adquiriendo los distintos componentes. Exacto, porque el agar y las distintas cosas que le meten al azúcar y a la sal para disfrazarla en eso de etiquetado. Perdona. Disculpe, solo para completar la idea. Tenemos este tema, ¿cierto?, de los plazos y la dificultad, pero que es un avance. Nadie discute aquí que es un avance el tema de la orientación que te dan los logos acá. La ley entra en vigencia, el reglamento que pone en vigencia esta ley parte en junio, 27 de junio, pero ustedes ya han visto, ya están disponibles los logos, la industria ya se ha adelantado a esto, pero sin ninguna campaña educativa. En términos bien poco académico, uno puede decir que se ha prestado un poco para la chacota esto. O sea, uno se mete a las redes sociales y hemos visto cómo se ha burlado, o sea, se burla esto, y ha sido porque la autoridad no ha acompañado este lanzamiento del reglamento con una campaña educativa seria, responsable. Por lo tanto, a mi juicio, esto está bastante desperfilado y perjudica la implementación de esta ley. O sea, por ejemplo, hay mucha burla. No se le dio el mismo peso que al tabaco. Exacto. Y por último, ¿tendrá que ver con las presiones de la industria del alimento? Puede ser una estrategia, porque además en este país hay muy buenos publicistas. Entonces tú ves cómo burlan un poco y sabotean muchas cosas y la industria es experta en eso. Y por último, estaba hilando un poco las ideas, lo que comentaba Paolo, que tampoco está claro cómo tú vas a ir a educar a la población, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a ocupar horas pedagógicas en sala, en aula, hablando de población general, del docente que tiene cosas tremendamente importantes que enseñarle a los niños o a los adolescentes, en cualquier nivel educativo, en explicarles sobre cómo elegir un alimento? O sea, ahí hay todo un tema de apoyo también y de educación que no está visto, que no viene junto con el reglamento. Entonces ahí tenemos problemas. Hay temas pendientes. Y para mi gusto lo más grave es, tal como decía Cecilia, entre el 50 y el 60% de la población, que mayoritariamente está concentrada en los niveles socioeconómicos más bajos, es la que tiene hipertensión, diabetes, obesidad, a la que uno no tiene buen acceso para educar, y que además vamos a tener que entrar en este conflicto de decirle, sabe que usted, aparte de eliminar el rotulado que dice alto en sodio, tiene que eliminar todos estos otros, que no tienen ninguna señalética, que siguen con el chino mandarín detrás. Denme un segundito, porque a esta hora de la noche les tengo que contar a nuestros amigos en casa que si andan buscando su propio hogar, tienen que ir a la ruta inmobiliaria de todos los chilenos y aprovechar el último año para comprar sin IVA. Porque los queremos ver feliz, los invitamos a hacer realidad el sueño de la casa propia en la Feria Expo Vivienda 2016. Los días 27, 28 y 29 de mayo en el Centro Cultural Estación Mapocho. Son más de 100
proyectos inmobiliarios, asesorías y charlas de subsidio Minbu. La información está en www.feriaexpovivienda.cl, organiza FISA, así que los estamos esperando. Es el consejo cuando son las 12:12, hashtag abierto en la @mentiras_la_red. Me sorprende lo que vamos descubriendo, ¿no? Y es importante y creo que es información privilegiada para esa educación y campaña que, como hablamos, no está en los medios. Cumplimos nosotros con nuestro pequeño granito de arena. Calorías buenas, calorías malas. Las calorías que tiene una manzana versus las calorías que puede tener una bebida gaseosa, por ejemplo. ¿Cómo podemos entender ese versus? Es que más que el tema calorías, es el tema nutriente. O sea, nos da lo mismo que tú te comas 100 calorías proveniente de un lácteo, para ponerlo así en redondo, a que te comas un dulce lleno de azúcares y grasa, porque el metabolismo... Aunque sean las mismas 100 calorías. Aunque sean las mismas 100 calorías. Es que lograr entender esto que estamos hablando, yo creo que es clave, ¿no? Porque la gente dice tantas calorías, y compara, y no es todo. Las calorías no son matemáticas. Claro. El organismo se comporta... Es que nosotros educamos por muchos años en el término calorías, contar calorías. Pero en la medida que hemos ido aprendiendo también, sabemos que no da lo mismo si esas calorías provienen de proteína o si vienen de azúcar. Porque si viene de azúcar, los cambios metabólicos que se generan son muy importantes y están asociados, como decían, a la resistencia a insulina, a la diabetes, también al colesterol elevado, al aumento del ácido úrico. O sea, en el metabolismo de los azúcares, especialmente de la fructosa, el azúcar que uno cocina tiene una mezcla de fructosa, produce una reacción metabólica al interior que es distinta. Por lo tanto, por eso estos alimentos ultraprocesados son tan complicados por su gran contenido de azúcar, bueno, y con esa cantidad de sal agregada que en muchos casos se utiliza para resaltar el sabor del azúcar y hacerlo más adictivo. Ahora, en relación al tema del azúcar y de los lobbies, hace como 30 años hubo un doctor, me parece que en Inglaterra, que escribió un libro sobre los efectos dañinos del azúcar. El pobre doctor murió en la vergüenza más absoluta porque fue absolutamente desacreditado y se promovió la culpabilidad de que todo tenía que ver con las grasas y con las grasas saturadas. Y toda nuestra educación nutricional durante muchos años ha sido echarle la culpa a las grasas, y de hecho la gente dice, yo como menos grasa y no sé por qué no bajo de peso. Bueno, porque el principal problema es el contenido de azúcar. Y dentro de los alimentos que tienen azúcar, lo más complicado son los líquidos, las bebidas, los jugos. O sea, ahí está el juego perverso. Se reemplazaron las grasas saturadas, porque había una fiebre social en contra de este elemento y se le reemplaza por azúcar. Exactamente. Se rellenaron estos alimentos de alguna manera con azúcares, y eso sumado a los resaltadores de sabor como el sodio, más una cantidad de grasa, hacía una mezcla que es absolutamente agradable, que no tiene límites, dijéramos, para ser ingerido. También te genera respuestas a nivel cerebral, placenteras, dopamina, etcétera. Entonces, Cecilia, tengo que interrumpir, vamos a hacer un breve alto de la sensación que hemos vivido engañados, básicamente. Hacemos un corte y seguimos con más esta discusión importante en Mentiras Verdaderas. No te vayas. Maipú es Aracari Sushi. Lo dije bien, ubicado en Balmaceda 462 Mayoco y en Avenida Sur 12 Maipú. También puedes visitar su página web aracarisushi.cl y su fanpage Aracari Sushi. Ya lo sabes, Aracari Sushi, 10 años al servicio de ustedes. Quiero contarles que a través de nuestra cuenta @mentiraslarred empezamos a regalar un ejemplar de Quiero ser flaca y feliz, firmado por Carolina Lama junto a Maliki Cuatro Ojos en las ilustraciones. Para las gordas que quieren ser flacas,
flacas y para las flacas que quieren ser felices. Un método visual para bajar de peso. Más allá de lo lúdico de tu texto, Carola, ¿qué es lo que has visto en tu consulta, en tus pacientes? Los efectos psicológicos que están involucrados en toda esta discusión sobre la alimentación, sobre el sobrepeso, sobre ser obeso hoy en Chile. O sea, de partida tenemos una paradoja de la sociedad de consumo, que por un lado te dice que hay que ser flaca, estupenda, pasarlo bien, correr los 4K, ser súper saludable, pero que por otro lado te dice que para pasarlo bien, para ser choro, para adaptarte, tenés que comértelo todo, bailártelo todo. Y tomártelo todo. Y tomártelo todo, y el alcohol es azúcar. Sí. Señoras y señores nutricionistas, el alcohol es azúcar y es tan adictivo y también genera dopamina en el cerebro. Entonces, dime, ¿quién es capaz de conciliar esto? Que hay que ser flaca, 4K, ser vegana casi, y a la vez ser súper chora, pasarlo súper bien y disfrutar la vida, que está asociado al comer en exceso y al tomar en exceso. O sea, claramente el 70% estamos quedando fuera de eso, porque son los que estamos con sobrepeso y obesidad. Entonces, lo que yo veo con las 400 personas que atendemos en Grupo Goce a la semana, que van a terapia grupal, a este grupo de obesos en control de exceso, que hay personas que les sobran 40 kilos y a punta de terapia psicológica y de apoyo en esta microsociedad que hacemos en el grupo y creando significados sociales nuevos, logran enfrentarse y tener herramientas para salir a conversar con la familia el día de domingo y decirle, no, pues no está bien comer en esas cantidades. Tenemos un ojo obeso, donde todo es poco, donde nada nos llena. Y entonces tienen estas herramientas para salir a enfrentarse a esta gran masa que piensa que hay que comérselo todo. Y comerlo en exceso para disfrutar la vida. Y los efectos psicológicos son gigantes, porque la gente no entiende qué hacer. Tú en el corte decías, yo ya no sé qué es lo que debo comer, si tenemos que comer grasa, tenemos que comer azúcar, si el etiquetado está bien, si el etiquetado está mal. Entonces nos perdimos. Nos perdimos. Estamos Y vaya al perdidos. supermercado y la fruta y las verduras están llenas de transgénicos. Claro, y ¿dónde demonios encontramos un vegetal limpio y sano, digamos? Y peor, que los chilenos somos tan desconfiados que nos dicen, ya, pero esta fruta no es transgénica, es orgánica. Y decimos, será orgánica, porque en este país nada funciona tan bien como pensamos que funciona. Entonces ni siquiera le creemos a los micro... Y te lo complico más, ¿es mejor un orgánico que un transgénico? No sabemos. Yo ya no sé, yo me sumo a lo que... Te agrego un Nelson conflicto un poco. nomás. Ya la mayoría de nosotros ya. no sabemos qué hacer. Entonces, ¿sabes qué? Yo prefiero quedarme con esta idea de que hay cosas que son altas en sodio, altas en azúcar, que los carbohidratos refinados, o sea, si pasó por una industria, no le sirve, gracias. Vaya a las ferias libre, vuelva a cocinar en la casa, eduque a sus niños con porciones más pequeñas. Hoy día hay estudios potentes que nos dicen que no es necesario comer tanto, que con menos calorías se puede vivir más tiempo, más saludablemente y con más energía. Carola, a eso quiero llegar. ¿Cuáles son los consejos que a esta hora de la noche le podríamos entregar a los papás para que vayan inculcando nuevos hábitos en sus hijos desde la práctica, en la casa, en la mesa, en el desayuno de mañana, en el almuerzo de mañana, en la cena de mañana? Vuelva a las bases. Yo creo que es back to basics. Sea la abuelita. 4 comidas al día, cocina en la casa. Si está en el supermercado, váyase a una feria. Ojalá que tenga alimentos poco procesados. Si pasa por una industria, sáquelo. O sea, más simple. Volvamos a las bases. Esto se ha sabido siempre y hasta hace 50 años. Tú mismo contabas, tu padre tiene mejores hábitos, mi padre. Y cuesta igual sacarlos del azúcar porque la última generación se envició. Claro. Y es 7 veces más adictiva que la cocaína. Entonces, de verdad, yo lo repito harto, bien majaderamente, porque, o sea, el problema de salud pública que estamos enfrentando es tremendo, es pandemia. Entonces hay que hacerse cargo y hay que hacerse cargo en lo íntimo, hacerse responsable uno mismo, mirar, cambiar las creencias, enfrentarse a la familia y decir, ya, si yo opino que hace mal el azúcar y entiendo que hace mal, no se la doy a mi cabro chico. Pero si yo entiendo que hace mal y sí, es súper mal el azúcar, pero igual el domingo me como un poquitito porque igual es rica. No, po. Pero es que estamos seducidos. Sí, pues estamos seducidos. Estamos seducidos, porque a mí, yo como porque esto me da felicidad, porque esto es de otro mundo. Puta, pero es una felicidad en pic. Pero es que eso me lo hacen sentir cada 5 minutos en diferentes opciones que pueden existir. Mira, hay una paciente mía que Entonces, decía es que ella difícil aprendió con entender. nosotros que el chocolate ni siquiera quitaba las ganas de comer chocolate porque se terminaba de comer un cuadrado de chocolate y ya quería otro.
Es así de simple. La saciedad no va por ahí. Y yo diría una cosa más, tú hace un rato decías, ¿cuál es la malla curricular en los colegios donde vamos a meter nutrición? Y yo te pregunto, ¿y la educación emocional? Si yo entiendo que la comida hoy día tapa carencia, nos calma emociones, llena vacíos del alma que no tienen nada que ver con la comida, ¿dónde está la educación emocional? ¿Quién nos enseña que en vez de evadir una emoción comiendo de algo dulce, porque, o sea, no sé, pues uno se le muere la mamá y la gente te dice, pero no llore. Agüita con azúcar. Agüita con azúcar, un chocolatito, un Rabotril, porque ni siquiera cuando se te muere la mamá es bien visto que tú te largues a llorar. Por eso que los alimentos hoy día funcionan como paliativo de las emociones. Llenar esos vacíos sociales. Sí, y por eso que empiezan a crecer también. Porque necesitamos llenar cada vez más. Si es que uno lo ve desde la mirada mucho más social, psicológica de la alimentación. Sí, claro. Y hay un problema que es biopsicosocial y que nosotros los profesionales tenemos claro, pero hay que traspasárselo a la población y decirle, ok, si usted tiene pena, llore. Si usted tiene, y eso no significa que tiene depresión, si usted tiene rabia, péguele un punching ball y no significa que tiene problema de manejo de la ira. Y si tiene, la gente te dice, yo como porque me asusto. Porque el jefe me exige mucho. Bueno, el susto está bien, la vida es con miedo, es con rabia, es con pena. No es necesario que le dé un ataque de pánico para que se dé cuenta que tiene miedo. Hemos psicopatologizado las emociones y las hemos reprimido por medio de distintas drogas, entre ellas una aceptable socialmente como es el azúcar. Yo digo, es el sueño de Pablo Escobar. El alcohol, perdón. También, el alcohol. Que discúlpame que te interrumpa, pero el alcohol hoy día no dice nada. Y el alcohol es una fuente de energía que se le está entregando a ver, Prensi, este nuevo etiquetado es de alimentos. Solo alimentos. En Chile, solo los alimentos tienen etiquetado nutricional. La bebida. No. Tampoco la bebida gaseosa. Sí, la gaseosa sí. Los alimentos son bebidas, las bebidas también son alimentos. Pero los alcoholes y los vinagres se manejan por otra norma. Y los alcoholes no informan nada. No declaran. No declaran nada. Pueden estar tapados en azúcar, estos cócteles que venden ya preparados, y no te lo dicen. ¿Qué tanta azúcar puede tener un...? Mucho más que una bebida azucarada. 7 calorías por gramo de alcohol. Por gramo de alcohol. Tú te puedes tomar un combinado y puedes estar ingiriendo tranquilamente 300, 400 calorías dependiendo del tamaño de ese vaso. Pero en una azúcar. En una. Sí, en una. En una. Y eso no dice nada. Entonces, ok, ya está aclarándose hacia los consumidores cuando los alimentos tienen mucho de esto que no queremos. Bueno, ¿qué pasa con esta otra parte? ¿Por qué no hacemos los ciegos? ¿Por qué esta parte no es importante? ¿O también hay presiones? Yo rescato lo que comentaba Carolina como parte de las recomendaciones, ¿cierto? Volver a lo natural, que parece casi como una frase media cliché hoy en día, pero es tremendamente útil. O sea, dejemos de pasar tanto por el supermercado, volvamos a la feria, volvamos a cocinar, que el alimento principal sea en base a productos naturales. No es más caro comer sano, eso es un mito. Es una campaña también, no es un revisemos mito, ese mito a la vuelta. Vamos a hacer un breve alto y seguimos con más mentiras verdaderas. No te vayas. Queridos amigos, quiero contarles que los monitores Touch System Touch son la mejor inversión tecnológica para tu empresa, colegio y hogar, porque fabrica, integra y comercializa solo productos de reconocido prestigio internacional con tecnología de calidad profesional de alto tráfico y última generación. Puedes visitar www.systemtouch.cl y revisa todo su trabajo realizado. Toda la tecnología Touch a tu alcance. Son las 12:41. Somos Mentiras Verdaderas a través de las pantallas de la red. Noche donde discutimos temas relevantes, temas país. El nuevo etiquetado de los alimentos ha abierto una compuerta de discusión en torno a lo que estamos comiendo. Y como lo dije antes de ir a la pausa anterior, Paolo, siento que hemos vivido engañados. Hemos vivido engañados por una industria, por la poca fiscalización de un Estado más bien lánguido frente a este tema y donde la publicidad nos invade con seducción frente a alimentos que en definitiva nos están enfermando. Estamos tan engañados que hoy día los hospitales pediátricos tienen distribuidor de caramelo en sus pasillos. Y estamos hablando que ahí trabajan profesionales de la salud. Pero no nos damos cuenta en el día a día. ¿Eso es una burla? Eso es que estamos engañados, justamente. ¿Cómo es posible, si todos nosotros sabemos esto,
que eso se permita en un hospital pediátrico de este país, sabiendo el nivel de obesidad que existe. Y estamos tan engañados que hay sociedades científicas que atienden niños, que tienen de auspiciadores comida y bebidas poco saludables y que reparten a los médicos durante los congresos este tipo de productos. Por lo tanto, el trabajo de educación y difusión de estos temas se hace muy difícil porque es como tener un enemigo interno, por decirlo en elegante, ¿no? Siempre se dice que cuando empezó esta discusión de retirar la grasa saturada y agregarle azúcar era para hacerlo más sabroso, para que el alimento sea más sexy para el paladar del comensal. Yo me pregunto, ¿la industria alimentaria es capaz hoy de fabricar alimentos procesados saludables, bajos en grasa saturada, bajo en sodio y bajo en azúcar, o es imposible? Imposible, no. Y agrego a esa pregunta, ¿el exceso de azúcar, por ejemplo, tiene por finalidad hacernos más adictos a esos alimentos? Hoy yo creo que sí. Absolutamente. Absolutamente. ¿Tiene ese fin perverso, digamos? El agregar nutrientes de estas características, o sea, sal, azúcar, te lo voy a dar en un ejemplo muy simple. Tú tienes un maní tradicional y tienes uno que viene con miel y sal. Adivina cuál sacaba primero. El miel y sal. Adivina cuál de ellos tú no puedes dejar de consumir, porque te genera tal nivel de emoción por sus características organolépticas, o sea, su olor, su sabor, su aroma, su textura, el sonido que pueda llegar a tener incluso distinto, que finalmente uno termina consumiendo el otro cuando este se acaba. Y no dejas de comer este porque se te pasaron las ganas de comer, es porque todavía queda. Si yo te ofrezco un vasito de agua, tú al segundo vaso de agua me decís, no, ya estoy bien. Si yo te ofrezco una bebida con azúcar, tú te puedes tomar toda esa botella de bebida con azúcar, porque la saciedad es distinta. ¿Carolina? Es absolutamente adictivo, es lo que estaba diciendo. En términos neurobiológicos, somos adictos a la dopamina. Y por lo tanto, cuando yo tomo azúcar y me entra un rash al cerebro, yo digo, el cerebro tira este rash y uno ya está absolutamente dominado, no tiene nada que hacer. Y si eso además sumamos que son conductas aceptadas socialmente, donde cuando tú no quieres comer algo dulce en una fiesta o dices que no a un pedazo de torta, te dicen, ya, pero come un poquitito nomás, si no te va a hacer nada, si está tan rica. Y ven, y hay una cosa social. Yo creo que este es el sueño de Pablo Escobar, o sea, una droga 7 veces más adictiva que la cocaína, aceptada socialmente. Ilegal. Ilegal, o sea, perdón, Negocio pero... redondo. Y estamos todos adictos, o sea, nos levantamos en la mañana, nos tomamos un juguito de naranja con azúcar y estamos todos drogados, volados desde las 10 de la mañana. Oye, les quiero agradecer enormemente su visita esta noche, Mentiras Verdaderas. Esperamos haber contribuido en algo a esta discusión que por suerte ya ha comenzado y esperamos que tengamos muchas oportunidades de seguir discutiendo de este tema en nuestro programa. Gracias por su sintonía, gracias por su tremendo aporte en redes sociales y nos reencontramos mañana viernes, 10:30 de la noche con un imperdible, Cristian Contreras Radovich y otro capítulo de Dr. File. Bien así somos. Hasta la próxima.